tardes, estudiantes. Vamos a desarrollar el reto de cuarto de secundaria del día de hoy, martes 11 de agosto. Nosotros debemos calcular la media, mediana y moda de nuestros datos cuantitativos de la encuesta que estamos trabajando. Entonces nosotros vamos a adicionar para nuestra encuesta anterior 3 preguntas adicionales para poder establecer dichas medidas. ¿Cuáles son? Las siguientes preguntas: el peso de los participantes, la estatura de los participantes y por último una tercera pregunta que vamos a agregar a la encuesta que están trabajando: ¿qué puntuación darías a la festividad de 0 a 20? Recordemos que nosotros estamos trabajando nuestra encuesta para 20 personas. Entonces hemos elaborado para cada una de estas preguntas una tabla de frecuencia, como estás observando. Entonces vamos a calcular el promedio, la media aritmética para la primera pregunta. Tenemos lo siguiente: los pesos de los participantes tienen un intervalo que abarca desde 40 50, 50 60, 60 70, 70 80 y 80 90. La frecuencia absoluta, que es muy importante, resultó lo siguiente: hay 3 personas cuyo peso se encuentra entre 40 y 50, 4 entre 50 y 60, 5 entre 60 y 70, 6 entre 70 y 80 y 2 entre 80 y 90. Lo que tenemos que conseguir, y es muy importante, es la marca de clase. ¿Cómo se encuentra? Sumando los extremos de los intervalos y dividiendo entre 2. 40 más 50, 90. Entre 2, 45. 50 más 60, 110. Entre 2, 55. Y así sucesivamente. 60 más 70 entre 2, 65. 70 más 80 lo divides entre 2, 75. 80 más 90 lo divides entre 2 y resulta 85. Además vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas. En la primera fila son iguales y vamos a empezar a sumar en zigzag. 3 más 4, 7. 7 más 5, 12. 12 más 6, 18. 18 más 2, 20. Ahora vamos a calcular el promedio. El promedio va a ser igual a la suma del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Empecemos. 45 por 3, más 55 por 4, más 65 por 5, más 75 por 6, más 85 por 2. Y todo dividido entre 20, que es el total de datos. Esa operación resulta 1300 entre 20 resulta 65. Por lo tanto, el promedio de los pesos de los participantes es 65 kilogramos. Ahora vamos a calcular la mediana. Para la mediana necesitamos el total de datos, el límite inferior, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta, y W, que es la amplitud del intervalo. Entonces, para poder ubicar la mediana, al total de datos, que son 20, lo dividimos entre 2 y esa división resulta 10. Ahora este valor lo debemos ubicar en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Veamos qué valor lo contiene. En este caso sería el número 12. Por lo tanto, en esta fila se encontraría la mediana, como se está resaltando. Entonces, como la mediana se encuentra en este intervalo, el límite inferior sería 60. El W, que es la amplitud de nuestro intervalo, sería la diferencia de 70 con 60, 10. Entonces vamos a reemplazar. Sería mediana igual 60 más 20 entre 2 menos FI menos 1 es la frecuencia absoluta anterior al intervalo donde se encuentra la mediana. Es decir, en este caso sería 7 sobre FI. El FI es la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana. En este caso sería 5. Entre 5 multiplicado por W, que es la amplitud del intervalo, por 10. Esta operación resulta 20 entre 2, 10 menos 7, 3. Quinta 1, quinta 2, 3 por 2, 3 por 2, 6. Por lo tanto quedaría 60 más 6, 66 kilogramos. ¿Eso qué quiere decir? Tú escribes en tu cuaderno que el 50% de las personas tiene un peso menor o igual a 66 kilogramos. La moda. La moda, para poder ubicarlo, necesitamos encontrar la mayor frecuencia absoluta. En este caso, el mayor valor sería 6. En este intervalo se encuentra, por lo tanto, nuestra moda. Ahora, para poder conseguir la moda necesitamos el límite inferior, delta 1 y delta 2 y W. Entonces empecemos. Como se encuentra en este intervalo, el límite inferior sería 70. Delta 1, ¿quién es? Es la diferencia de las frecuencias absolutas. Delta 1 sería 6 menos 5, y eso nos da 1. Delta 2 sería la diferencia de 6 menos 2, y eso es 4. Por W, que es W, la amplitud de nuestro intervalo. 80 menos 70,
resulta ser 10. Entonces vamos a reemplazar en nuestra definición. Sería moda 70 más delta 1, 1 sobre delta 1, 1 más delta 2 que es 4, por W que es 10. 10 por 1, 10, entre 5, 2. 70 más 2, 72 kilogramos. ¿Qué significa? Que el peso que se repite más veces en nuestros datos es 72 kilogramos. Ustedes lo escriben en su cuaderno. De la misma manera para la pregunta número 2. ¿Qué estatura tienen los participantes? Hemos elaborado nuestra tabla de frecuencia donde, si puedes observar, los intervalos que hemos establecido son los siguientes. Alturas desde 1,45 hasta 1,55. De 1,55 a 1,65. De 1,65 a 1,75 y por último de 1,75 a 1,85. La frecuencia absoluta. Dos personas tienen alturas entre 1,45 y 1,55, 6 personas de 1,55 a 1,65, 8 personas de 1,65 a 1,75 y 4 personas de 1,75 a 1,85. La frecuencia absoluta acumulada. Recuerda sumar en zigzag. La primera fila son iguales. 2 más 6, 8. 8 más 8, 16. 16 más 4, 20. La marca de clase. Sumar los extremos de nuestros intervalos y dividirlo entre 2. 1,45 más 1,55 resulta 3. Entre 2, 1,5 o 1,50. 1,55 más 1,65 lo divides entre 2 y esa división resulta 1,60. 1,65 más 1,75 entre 2, esa operación resulta 1,70. 1,75 más 1,85 lo divides entre 2 y toda esa operación resulta 1,80. Ustedes lo comprueban con su calculadora. Ahora vamos a encontrar el promedio. Recuerda multiplicar la marca de clase por la frecuencia. 1,50 por 2 más 1,60 por 6 más 1,70 por 8 más 1,80 por 4 y lo divides entre 20. Ese producto resulta 33,4. Entre 20, 1,67. ¿Eso qué significa? Escribes en tu cuaderno el promedio de las alturas de los participantes es 1,67 metros. Vamos a encontrar la mediana. Recuerda lo que tienes que hacer. El total de datos lo divides entre 2 para poder ubicar el intervalo. 20 entre 2, 10. Ahora vamos a trabajar con la frecuencia absoluta. Entonces, ¿en qué intervalo? ¿Qué frecuencia absoluta contiene al 10? Sería 16. En este intervalo se encuentra la mediana. Entonces, LI, ¿quién sería? 1,65. W sería la diferencia de 1,75 menos 1,65 y eso resulta 0,10. Vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Sería mediana 1,65 que es LI más n entre 2, 20 entre 2 menos, ahora viene aquí lo siguiente. Entonces FI menos 1 sería la frecuencia absoluta acumulada anterior, es decir, 8. 20 menos 2 menos 8 sobre FI, la frecuencia absoluta donde se encuentra nuestra mediana, vale también 8. Entre 8 multiplicado por W, que es 0,10. Todo ese producto resulta aproximadamente 1,67. ¿Eso qué significa? Ustedes escriben en su cuaderno que el 50% de las personas tienen una altura menor o igual a 1,67 metros. La moda. Vamos a encontrar la moda. La moda, recuerda que para ubicarlo necesitamos ubicar la frecuencia absoluta de mayor valor y en este caso también es 8. Por lo tanto, la moda también se encuentra en este intervalo, en el tercer intervalo. Entonces, LI también vale 1,65. W sería la diferencia de los extremos, 1,75 menos 1,65. Eso resulta 0,10. Y ahora vamos a conseguir delta 1 y delta 2. Recuerda que es la diferencia de las frecuencias absolutas. A ver, delta 1 restas 8 menos 6 y resulta 2. Delta 2 restas 8 menos 4 y eso es igual a 4. Entonces vamos a reemplazar. La moda es igual a LI, que es 1,65 más delta 1, 2 sobre delta 1 más delta 2, 2 más 4, por 0,10. Y eso resulta aproximadamente 1,68 metros. Entonces, ¿qué vas a escribir aquí? Debajo escribes 1,68 es el dato que se repite más veces. Veamos ahora la tercera pregunta.
que nos indica qué puntuación darías a la festividad de la Virgen de la Candelaria. Recuerda que solo puedes calificarlo de 0 a 20. Entonces nosotros hemos elaborado nuestros intervalos que abarcan desde 0 hasta 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Además, hemos encontrado las frecuencias absolutas. Podemos decir que una persona ha dado una puntuación que se encuentra entre 0 y 5, otra persona una puntuación que se encuentra entre 5 y 10, 12 personas han dado una calificación que se encuentra entre 10 y 15 y 6 personas una calificación que se encuentra entre 15 y 20. Marca de clase. Recuerda, sumas los extremos y divides entre 2. 0 más 5 entre 2, 0, eso es igual a 2,5. 5 más 10, 15 entre 2, 7,5. 10 más 15 entre 2, 12,5. 15 más 20, 35 entre 2, 17,5. Frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que se obtiene sumando en zigzag. ¿Ok? En la primera fila son iguales, 1 más 1, 2, 2 más 12, 14, 14 más 6, 20. Listo. Ahora vamos a encontrar el promedio. Aquí hemos hecho un breve resumen ya para terminar porque no alcanza a pizarra. Entonces, promedio. Multiplicas la frecuencia por la marca de clase. 2,5 por 1, 7,5 por 1, 12,5 por 12 y 17,5 por 6. Y lo divides entre 20. Esa operación resulta 265 entre 20, aproximadamente 13,25. Pero recuerda, como los puntajes que das son valores enteros, tienes que trabajar con números enteros. Lo vamos a aproximar a 13. El promedio es 13. La mediana. Para poder ubicar la mediana, recuerda, al total de datos lo dividimos entre 2, que sería 20 entre 2, 10. Ese valor lo debemos ubicar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Se ubicaría en el intervalo número 3, ya que 14 contiene al 10. Entonces, en este intervalo número 3 se encuentra la mediana. Su límite inferior sería 10, más 20, que es el total de datos entre 2, menos, recuerda, FI menos 1, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería en este caso 2, entre FI, la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, 12, por W, que en este caso es la diferencia o la amplitud de nuestros intervalos, que sería 15 menos 10, 5. Y toda esta operación resulta aproximadamente 13,3. Y redondeando lo vamos a aproximar a 13. ¿Eso qué significa? Significa que el 50% de las personas dieron una puntuación menor o igual a 13. La moda. Para poder conseguir la moda, recuerda que se debe ubicar la frecuencia absoluta de mayor valor. En este caso sería 12. En otras palabras, la moda también se ubica en el tercer intervalo. Entonces, límite inferior 10. Delta 1 y delta 2 vamos a tener que ubicar. Recuerda que es la diferencia. Delta 1, 12 menos 1, 11. Delta 2, restas 12 menos 6 es 6. Y W, restas los extremos de tu intervalo. 15 menos 10 es 5. Entonces, ¿cómo quedaría? 10 más 11 sobre 11 más 6 por 5. Y eso aproximadamente resulta 13,25, que nosotros lo vamos a redondear a 13. En este caso podemos decir que la puntuación que se repite más veces es 13. Ese sería un ejemplo al reto del día de hoy. Recuerda lo siguiente, si no tienes estas preguntas en tu encuesta, agrégalas. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.